vamos a hacer un solomillo, como os decía. Lo normal que podéis encontrar es que el solomillo venga pues en una porción como esta, ¿no? Que es un poco más amplia, es un poco más vasta, que es lo que normalmente nos van a dar en la carnicería, que nos lo den ya siempre bien limpio. Pues lo que hacemos es con un papel film, lo estiramos un poco, lo colocamos y lo vamos a prensar un poco para que nos coja una forma redondeada, bonita, etc. Lo cortamos y hacemos una especie de churros, así. ¿Qué encontramos con esto? Que podemos hacer distintas porciones, depende de las necesidades que tengamos. Si vais a entrenar, si no vais a entrenar, si queréis comer más, si necesitáis comer menos, esto nos va a ayudar. Son porciones como más pequeñas, pero que pueden ser repetitivas. Es decir, nosotros en este caso, en lugar de poner una muy pequeña, puede ser el caso en algún momento dado, vamos a hacer 3, pero podéis llevarlo hasta 6, podéis llevarlo hasta el límite que os pongáis vosotros mismos a la hora de comer. ¿Vale? Esto se reserva en la cámara y luego vais a ver que vamos a hacer distintos cortes. ¿Vale? Este ya es uno que hemos hecho antes, previamente nosotros, y lo vamos a ir cortando, ¿vale? Lo vamos a cortar en pequeñas rodajas. Esto simplemente sería ahora hacerle los cortes, ¿vale? Y nos quedan como pequeñas porciones del propio solomillo, ¿vale? Por otro lado, las guarniciones del solomillo. Vamos a utilizar 2 guarniciones distintas. Vamos a utilizar la coliflor, algo que muchas veces no suele ser del agrado de todo el mundo, pero que hoy al que no le convenzca le va a convencer. Y por otro lado, patatas. Vamos a hacer unos ñoquis de patata, pero vamos a hacer unos ñoquis de patata no al estilo italiano, sino que vamos a hacerlo bastin, vamos a hacerlos con idiazabal. ¿Vale? Entonces, por un lado, lo que hemos hecho es, ya tenemos el solomillo, vamos a cocer patatas, ¿vale? En este caso ya las vais a tener cocidas para que no perdamos todo ese tiempo, pero patatas las cocemos, las sacamos, las escurrimos muy bien y le quitamos toda la parte de la piel. Una vez que tenemos la patata, esta ya está cocida, que vosotros también la tenéis, simplemente se pasa por un pasapurés. Después de pasarlo por el pasapurés nos va a quedar como el típico puré de patata de casa de siempre. Le vamos a añadir yemas de huevo, le vamos a añadir un poquito de harina y le vamos a añadir queso idiazabal ya rallado previamente en casa, ¿vale? Le añadimos el queso y nos va a quedar vamos a trabajarlo como si nos quedara una especie de pasta o de masa. Vamos a hacer una especie de rollito, casi de gusano, ¿no? ¿Vale? ¿Qué se hace con esto ahora? Se van haciendo pequeños cortes y esta es una elaboración que puede ser súper válida para vosotros porque yo sé que no disponéis muchas veces de tiempo. Por otro lado, hablábamos de la coliflor. Hay mucha gente, es una elaboración que nosotros hacemos en los restaurantes y hay mucha gente que nos dice, joder, no sabía que me gustaba la coliflor. Y es muy sencilla. Ponemos agua a hervir, la coliflor la limpiamos, le quitamos toda la parte de verde, vamos a decir, bien limpia, y la metemos a cocer. Una vez se ha cocido la coliflor, ya sabéis, cuando está tiernita y demás, la sacamos y la metemos, igual que habéis hecho antes la mayonesa de hierbas, pues la metéis, y si tenéis en casa algún tipo de batidor más grande, vais metiendo la coliflor ahí dentro, aceite de oliva virgen extra, lo vais triturando y el agua donde hemos cocido la coliflor la vamos utilizando hasta que nos quede algo muy cremoso, 3 trozos de solomillo. Lo que vamos a hacer es utilizar todas las guarniciones. La última guarnición que me falta para el tercer cacho es esta. Es una emulsión de setas que hemos hecho exactamente. Vais a ver que los procesos que hemos buscado hoy se repiten una y otra vez para que lo tengáis fácil y no tengáis que pensar demasiado a la hora de, ostras, pues para hacer una receta necesito 17 procesos distintos. ¿Qué va? Es exactamente lo mismo que hemos hecho con la coliflor o que hemos hecho antes con las hierbas, ¿vale? Yema de huevo, añadimos un polvo de setas que podemos encontrar que sea de nuestro agrado, o setas deshidratadas que hemos triturado, y vamos montando una especie de mayonesa. Le ponemos un poco. Con la coliflor, ¿os acordáis que hemos hecho, no? Hemos cocido la coliflor, la hemos metido en un espacio para triturarlo, hemos añadido aceite de oliva y lo hemos aligerado con el caldo de su propia cocción, donde hemos cocido la coliflor. Pues ponemos otro poco. Un puré de manzana. Es la última de las guarniciones que hemos hecho. ¿Cómo hacemos nosotros? Yo os cuento. Pelamos la manzana, descorazonamos y hacemos como si fuésemos a hacer una tarta de manzana, unas láminas finitas.
¿Por qué hago láminas finitas? Para que se haga más rápido, no tiene otro truco. 30 segundos en ese agua hirviendo. Lo sacamos, lo escurrimos bien y la sartén como lo está haciendo Juanjo. No sé si se puede ver. Con muy poca grasa. A ver si se ve. Vamos a intentar que se vea. Sí, ahí está, ¿vale? Ha puesto los ñoquis, que podríais hacerlos casi prácticamente sacados del congelador directamente también, ¿eh? Y veis que se van dorando además un poco. Entonces, los ñoquis los vamos a colocar justo aparte, como si fuese una guarnición aparte. Yo los voy a ir colocando en este bol. Y con el caldo que acabamos de hacer, como os decía, con agua, con leche, con lo que queráis, añadimos un poco justo encima y tenemos como casi 2 platos. Ahora ya sí que no pasamos hambre, ¿eh? Tenemos el plato del solomillo entero con las 3 porciones, tenemos casi la guarnición al otro lado con los ñoquis y la salsa de las setas también. Así que manos a la obra, vamos a empezar.